Eres Dios del creado y mi vida también, Dios de la tierra y el mar. Fuiste Dios de los cielos desde antes de Abel, y Dios de los dioses serás. Yo me humillo y te alabo, mi Dios. Yo me humillo y te alabo, mi Dios. Yo me humillo y te alabo, mi Dios. Dios de los dioses serás. Eres Rey del creador. Hola, mi nombre es Glenn Gento. En cuanto a quién soy, la verdad es que no soy nadie. En especial importante. Trato de ser un servidor de Dios y mi trabajo en este momento es trabajar aquí en Jackson, Tennessee, con la Iglesia de Cristo como ministro de misiones. Pero, como dije, no soy nadie importante. Creo en Dios, creo en Jesucristo, su único Hijo y mi Salvador. Creo que el Espíritu Santo mora dentro de mí, no porque no soy nadie importante y tan bueno yo, pero más bien solo por el gran amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial entre nosotros. Estoy con ustedes en el día de hoy para compartir un poco la palabra del Señor. Hemos estado dando cada semana un tipo de servicio en español con cantos, con reflexión, con la cena del Señor, o sea, la comunión, etc. Pero queríamos cambiar un poco el formato y solo compartir alguna reflexión, algunas ideas que vienen de la Biblia. Pero recalco, estas ideas y estas cosas no tienen mucho que ver conmigo. Yo no soy nada más que un instrumento y estoy tratando de comunicar y hablarles de las cosas del Señor. Así que desde ahora, para algún tiempo, como usted seguramente vio en la primera diapositiva que pasamos, que vamos a estar utilizando un tema que tiene que ver, o sea, el tema es a los pies de Jesús, aprendiendo del Maestro. Y la idea de esto es simplemente de que realmente hay solo un Maestro. Tenemos uno de nuestros hijos que estaba expresando a veces su frustración y confusión a veces porque hay tanta gente hablando del significado de la vida y qué debemos estar haciendo. Él dice, bueno, uno dice tal cosa y otra persona dice otra cosa al contrario. Así que es un poco difícil saber en quién confiar, quién creer. Y tal vez a base de ese comentario, porque lo que él comentó creo que muchos de nosotros estamos también experimentando, ¿no? Primero, entonces, para la reflexión para el día de hoy, quiero presentar la base de esto, de que por qué ir a los pies de Jesús y mirarlo a Él como maestro. ¿Quién ha sido en la vida de usted realmente un maestro o alguien que le ha enseñado algo, ¿no? A lo mejor podemos mencionar varias personas. Uno puede mencionar su padre. En mi parte, yo aprendí mucho de mi padre. Cosas buenas y también cosas no tan buenas. Hábitos que él tenía que no eran buenos hábitos, manera de reaccionar o enfrentar una cosa que yo absorbí de él, porque era mi maestro. Otras cosas, como su servicio, como su cariño, como su amor para otros, también me quiso compartir. Aprendí algo, no tan bien como él, pero estoy en eso.
Podemos hablar de muchos más que ha sido para nosotros, ¿no? Un maestro, alguien que nos ha compartido algo. Por ejemplo, como un maestro en la escuela o un abuelo, algún tío, tía, algún otro pariente, algunos amigos o padre de otros amigos. Bueno, la lista es, bueno, infinita, ¿no? Entonces, en cuanto el número de personas que realmente ha tenido influencia en mi vida, que me ha enseñado algo. El hecho es que creo que debemos nosotros pensar actualmente, ahorita, quién es el maestro de mi vida, quién acepto sus enseñanzas, a quién voy para buscar consejos, ideas de aprender en cuanto a mi vida. No estoy hablando aquí tanto de la educación que uno puede recibir en algún tema, alguna materia, algún estudio específico para mejorarme o ayudarme a conseguir otro empleo. Estoy hablando en cuanto a quién es el maestro de mi vida. ¿Quién es la voz que estoy escuchando? Yo quiero sugerir algunos solamente para que nosotros podamos llegar a pensar, porque es importante saber quién es nuestro maestro o quiénes son nuestros maestros. Pregunto, yo sé que mi tendencia, sin pensar, inconscientemente muchas veces, que yo pienso que yo mismo soy mi propio maestro. Me gusta escucharme, me gustan mis opiniones, me gustan mis ideas, porque son mías y obviamente las tengo por algo, ¿no? Entonces, cuando se trata de la vida, entonces busco cuál es mi opinión. Entonces, sigo lo que yo pienso. ¿Está bien hacerlo? A veces, entonces, ¿en quién más puedo confiar y pensar en esto, no? Muchos de nosotros a lo mejor pensamos en nuestras familias, como yo dije, tal vez nuestros padres o madres o hermanos, o quien sea en la familia. A veces apreciamos mucho la opinión y la educación que nos pueden dar, hasta que a veces hemos aceptado lo que ellos nos han dicho, que nos enseñan, o la presión que a veces recibimos de ellos de seguir adelante con una manera de pensar. Así que, ¿quién tiene la mayor influencia en mi vida? ¿No? Mi familia, mis familiares, en cuanto a mi vida, cómo conducir mi vida, cómo actuar, en cuanto a mi ética, en cuanto a mi manera de ser. Preste atención a ellos. También, a lo mejor, si usted está aquí en los Estados Unidos, si está mirando esto, está buscando algo en español, a lo mejor viene de otra cultura. Entonces, el punto es que a veces elevamos en nuestras vidas como nuestro maestro, buscamos en nuestra cultura o idioma las cosas que sacamos del lugar donde crecimos. Confiamos mucho en la cultura, nuestra propia cultura, nuestra propia manera de actuar de acuerdo con eso. Así que puede ser también mi cultura que está afectando. ¿Y mi política? ¿Qué pienso políticamente? Dele, ¿no? Todos tenemos una opinión política, ¿no? En este momento. Y aquí en este país o en otros países siempre hablamos de los que están liderando, que esto, que el otro sería mejor, no es de mi partido, lo que sea. Pero eso me está formando como persona. Realmente voy a buscar esa ayuda en eso. Así que hay muchas influencias, hay muchos maestros
a los pies de ellos que podemos sentarnos, ¿no? Y decir que estamos aprendiendo de él o de ella, ¿no? Pero pregunto, ¿puede ser Jesús? Otra vez no estoy hablando del Jesús que a lo mejor es la imagen que tengo, equivocada o no, de Jesús, pero realmente conozco a Jesús. Me he acercado a sus pies, o sea, he tomado la posición, ¿no?, delante de él, humilde como estudiante, como alumno para poder aprender de él. Supongo que la mayoría de nosotros, el simple hecho que estamos escuchando hoy, diríamos, bueno, sí, claro, Jesús, sí, bien, bien, bien. Pero la verdad es que muchas veces tenemos el concepto de Jesús de que, bueno, sí, Jesús nos enseña, pero como no soy Jesús, no puedo llegar a vivir la vida como Él la vivía, ¿no? No voy a llegar a ser como Él, como he escuchado muchas veces salir de las bocas de seres queridos, ¿no? Pero yo no soy Jesús, ¿eh? O sea, es una excusa para decir, bueno, como no soy Jesús, no tengo que actuar como Él, pero quiere decir que estamos aprendiendo de Él, o solo estoy vocalizando algo que pienso que debo decir, pero la verdad es que no estoy aprendiendo mucho de Él. Entonces ahí es algo que debemos recordar. Cuando Jesús vino aquí en la tierra, ¿no?, Él preexistía, Él existía en el cielo con el Padre antes, pero Él decidió, de acuerdo con lo que leemos en Filipenses capítulo 2, que en su actitud de obedecerle al Padre y abandonar al cielo y venir aquí en forma de un hombre. Entonces, cuando Él vino y empezó su ministerio cuando tenía aproximadamente 30 años, Él estaba haciendo una cosa muy parecida, muy común en aquel entonces en cuanto a la vida. Él iba y estaba practicando como maestro en aquel entonces, ¿no? Entonces, porque había muchos que iban, por muchas partes y ahí, llamando alumnos, etcétera, y viendo quienes pueden enseñar. Y había muchos de ese mismo tipo. Pablo menciona, el apóstol Pablo en la Biblia menciona que su maestro, así en crecer en judaísmo, fue un tal Gamaliel. Él menciona eso en Hechos capítulo 22, versículo 3, que él creció a los pies, ¿no?, al maestro Gamaliel. Pero en aquel entonces Jesús vino como maestro. Y entonces él llamó, muchas veces lo que leemos en la Biblia, él llamó a discípulos. Otra palabra de discípulo es estudiante, alumno. También seguidor, ¿no? Obviamente una persona que cree y tiene confianza en la persona, pero un seguidor, un alumno, un estudiante de Jesús. Así que esta imagen de Jesús como maestro, como Él iba a enseñar algo a la gente y que Él había llamado a juntarse y seguirle a Él algunos discípulos, o sea, estudiantes. ¿Soy yo su estudiante? Un par de cosas, ¿no?, que menciona la Biblia que me llama la atención a esta expresión, a los pies de Jesús. En Lucas capítulo 8, ahí menciona que un hombre que era un endemoniado, o sea, tenía muchos demonios y por eso le pusieron el nombre Legión. Tenía muchos demonios. Jesús vino, lo encontró con él y después se expulsó todos esos demonios de su ser.
Entonces después, cuando él recuperó su facultad y sus habilidades y su razonamiento bueno, dice que cuando vino la gente lo vieron a ese ex endemoniado que había hecho tantas cosas que todo el mundo le tenía miedo por la forma de actuar de él. Entonces lo vieron sentado, pensando en su razonamiento, sentado a los pies de Jesús, porque quería aprender más de ese hombre que le había expulsado demonios de su vida. En otra ocasión, más adelante en Lucas capítulo 10, tal vez ustedes se acuerdan de Marta y María y también su hermano Lázaro, ¿no? Lázaro fue quien Jesús resucitó de la muerte, y se puede leer de eso en Juan capítulo 11. Pero en Lucas capítulo 10 menciona que en algún momento Marta estuvo molesta con María, porque María, en vez de estar ayudándole a preparar cosas, supongo que para comida, para la comodidad de la gente que estaba con Jesús ahí en su propia casa, se quejaba a Jesús diciendo, pero María está ahí, y dice en el texto que ella estaba sentada a los pies de Jesús. Y cuando Marta pidió que Jesús le gritara a María para levantarse y ayudarle así con los quehaceres, Jesús dice, no, Marta, María eligió lo mejor de estar aprendiendo aquí de mí. ¿Cuánta ganas nosotros tenemos de aprender cómo vivir? De aprender exactamente qué quiere Dios de mí, de llegar a tener una confianza en ese Maestro Jesús. Es la pregunta y es el inicio de este tiempo juntos que quería compartirles y pasar algún tiempo con ustedes en el día de hoy y en los siguientes domingos. Así que el desafío, la pregunta para cada uno de nosotros hoy día, ¿quién es mi maestro? ¿Quién estoy escuchando? ¿Estoy escuchando ahora las voces de la muchedumbre? ¿Estoy escuchando el presidente o los representantes aquí de este país o de otro país? Estoy escuchando las enseñanzas de artistas, de actores, de los famosos o la gente rica. Yo digo, hay mucho de eso. También he prestado atención a ellos. Pero yo les digo, con mis 68 años, no hay otro que tiene las palabras. Es como dijo una vez Jesús en Juan capítulo 6. Ahí en algún momento Jesús está enseñando algo que era muy difícil, porque lo que pasó, que la gente vino, les dio de comer de 5,000 hombres por lo menos, o sea, la muchedumbre mucho más que 10,000 seguramente le dieron de comer. Y entonces le siguieron para buscarle a Jesús el próximo día. Y Jesús les decía, pero ustedes no vinieron para escuchar cómo vivir sus vidas. Quieren otra vez a volver a comer. Y dice, no les voy a dar de comer. Porque Jesús dice que hay otra cosa más importante. Entonces, cuando Él explica todo eso, una explicación un poco más larga que queremos hacer hoy, mucha gente empezaba a abandonarle a Jesús y ir por otros lados. Entonces Jesús se fijó en sus 12 y les preguntó, ¿también ustedes quieren irse? Qué cosa, ¿no? Qué cosa más difícil. Pero Pedro, como muchas veces lo hacía, él respondió así por los demás y respondió bien.
aquí en Juan capítulo 6 es que Pedro enseguida le dice lo siguiente cuando Jesús pregunta si ustedes querían irse. En versículo 68 dice Pedro, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Así que si nosotros vamos a acercarnos a los pies de Jesús, como el caso aquí en Juan capítulo 6, nosotros tenemos que darnos cuenta que Jesús, si nosotros vamos a sentarnos a sus pies y aprender de él, no de Glenn Henton, no de otro, no de algún político, no de algún artista, pero bien de Jesús, quiere decir que en todo lo que Jesús me tiene que decir, no va a ser grato a mi corazón, no voy a querer aceptarle todo. Voy a decir que no puedo aceptarlo. Y entonces a sentarnos en el aula de Jesucristo y teniéndole a Él como maestro, la pregunta es, ¿a quién iremos entonces? ¿Quién más tiene palabras de vida, de cómo vivir? ¿Cree usted eso? Es la idea de esta serie de lecciones, de momentos de compartir, de investigar, de charlar en cuanto a enseñanzas, acontecimientos en la vida de Jesús, para ver qué nos está enseñando ese gran maestro. ¿Nos quiere acompañar? Bueno, les invito también a seguir el domingo que viene. Pero por ahora, que sea sincero con usted mismo para responder a la pregunta, ¿quién me está guiando en mi vida? Y yo digo a ustedes, si no es Jesucristo, no vamos a poder aprovechar de la vida. Pedro lo dijo una vez en Hechos capítulo 4, cuando les preguntaron a él y a Juan por qué estaban predicando a Jesús, tenían que terminarlo. Y Pedro dice, en ningún otro nombre hay salvación, menos que en el de Jesucristo. Piénsenlo. Les invito a seguir acompañándonos el domingo que viene. Espero que pase bien la semana. Al final va a ser un diapositiva que les da instrucciones cómo contactarse con nosotros. Bendiciones y que siga bien, seguro, protegido de la enfermedad. Cuídense, tomen las medidas necesarias, la mascarilla, la distancia social para no contagiarse. Bendiciones y hasta la próxima vez.